mi paladar tú eres agradable. Hermana Juani, Manoli, Esme, tú eres mi pequeña, yo no voy a dejarte. Bendigo tu nombre. No temas ni de mal, esposo, soy tu padre. Hija de Dios. Y en ningún momento yo voy a dejarte. Sigue adelante, sigue caminando. Porque las puertas te se están abriendo. No tengan miedo, yo voy a guardarme en el medio de la noche, yo no voy a dejarte. Tú solo descansa en mi palabra, pues tú eres mi hija, la que yo amo. Tú eres especial, yo desde niña te he guardado y he dicho que eres mía. Yo siempre voy a estar a tu lado. Tú solo descansa en mi mano, pues tú eres mi hija, la que yo amo. Tú eres especial, yo desde niña te he guardado y he dicho que eres mía. Yo siempre voy a estar a tu lado. Tanto Dios te bendiga, Maite. Tú solo descansa en mi mano. Tú eres mi hija, a la que yo amo. Tú eres especial. Desde niña usted me he guardado y he dicho que eres mía. Yo siempre voy a estar a tu lado. Por favor, ven a mi casa. Bye, bye, bye. Por favor, ven a la casa. Bye, bye, bye. Por favor, ven a la casa. Bye, bye, bye. Por favor, ven a la casa. Bye, bye, bye. Por favor, ven a la casa. Bye, bye, bye. Por favor, ven a la casa. Gloria a tu nombre. Os voy a contar una anécdota, gloria al Señor, que le pasó a un siervo. No él, gloria al Señor.
siervo a un pueblo, amén, y dice que lo ponen de pastor allí, gloria al Señor. Y bueno, después de unos días, la persona que menos tenía, la persona que más necesitaba, estaba ahí, gloria al Señor. Dice que le ofreció su casa para tomar un café o para comer algo, gloria al Señor. Y este obrero se quedó un poquito pasmado, gloria al Señor, porque no se lo esperaba de él. Y dice que aceptó la invitación y llegó a su casa. Y dice que su casa, eso era una casa muy corriente, hermanos míos. Pero dice que a ese hermano no le importó de que ese siervo viera a su casa. Y dice que cuando este obrero entró en esa casa, se quedó impactado porque había una presencia enorme en esa casa. Gloria a tu nombre. No le importó invitar al pastor a su casa como la tuviera. Dice que no la tenía en condiciones, hermano mío. Dice que miraban la casa y te podías un poquito de avergonzar. Pero a ese no le invitó, no le importó invitar a su siervo a su casa. Porque en su casa sabía lo que tenía. Gloria al Señor. Y este siervo cuando fue a esa casa se quedó. Qué importante es tener la presencia de Dios en tu casa. Aleluya. Lo más importante de una casa es que tengas la presencia del Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Lo más importante de una casa no es que tenga ventanas. Lo más importante de una casa no es que tenga los sofás muy bonitos, que tenga las puertas, que tenga muchos espejos, que tenga los suelos de mármol. Eso no es lo es importante. Eso es circunstancial. Lo más importante es que en esa casa esté la presencia. Aunque estén los azulejos rotos, aunque el sofá esté viejo, aunque haya las sillas estén de cada color, aunque ay Señor, lo más importante de una casa, Señor, es que esté tu presencia, Padre. Oh Señor, yo quiero que estés en mi casa, Señor. Oh, prefiero, Señor, que me falte lo que me falte de mi casa, Señor, pero que tu presencia no me falte, Señor. Porque puedo pasar de lo que sea, Señor, pero de tu presencia no puedo pasar, Señor. Ay, aleluya, Señor. Ay, qué bien, Señor. Tu hermosa presencia, Señor. Cuánto quiere el mar de su presencia. Cuánto quiere que en sus casas habite la presencia. Aleluya. Hay hogares que son muy bonitos. Amén. Muy bonitos. Visional, amén, los ves y son muy bonitos, pero por dentro de ese hogar pasa algo y eso es lo que pasa, que falta la presencia de Dios, amén, falta que el aroma de Dios se mueva en esa casa, aleluya. No tiene precio, Señor.
Vale. No es lo que me dice el Señor, lo tengo que decir. Gloria al Señor. El Señor me dice que hay gente, hay casas que están pasando mucho. Noel, el Señor me dice que hay hogares que están pasando por mucha tribulación, pero también dice que va y no le dejan de pasar. Ay, no va. Que el Señor quiere ayudarte, pero que no le abren la puerta. Gloria. Viendo que sabe por dónde están pasando, que te quiere ayudar, pero que tú sigues con la puerta cerrada. Ahora esto que te voy a decir te lo va a decir tu hermano Rafael. Ignorante, gloria al Señor, abre la puerta. Alaba mi vida, Señor. Es un consejo de hermano. No seas ignorante, abre la puerta. Gloria al Señor. Hoy se la vaina la borba aquí. Dame mi vida, Señor. Ábrele la puerta al Señor. El Señor no obliga a nadie, el Señor es un caballero, el Señor se pone en los arcos de tu puerta y llama, pero si no le abren la puerta al Señor es tan caballero que se tiene que coger y irse. ¡Hoy gloria a tu nombre! Gracias, Padre, que da mi vida y mi alma, Señor, por lo que me das, Señor, para tu pueblo, Señor. Te usas de un jarro que no vale para nada, que soy yo, Señor. Pero de lo que no sirve, Señor, tú haces grandes cosas, Padre. Ay, Señor, tú eres el mejor alfarero. Gracias, Señor, porque cogieron mis manos, tus manos, mi vida, Señor. Desde que cogieron mi vida, tus manos, Señor, mi vida cambió, Padre. Gracias, Señor. Ay, qué bien, Señor. Bueno, Noel, perdóname si te roba mucho tiempo, Señor. Perdóname si he dicho algo que me he pasado a ver, pero soy de los que me dejo de llevar. Gloria al Señor, y lo que me dice Dios lo digo. Gloria al Señor. Como decía mi hermano Luis esta tarde, gloria al Señor. Prefiero que me corten la cabeza diciendo la verdad, que no que me manden al infierno por decir la mentira en el nombre de Jesucristo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Pues adelante, mi hermano Noel, que Dios te bendiga, su hermano, adelante. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo aquí. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. El toque de tu espíritu vuelvo a soñar. Si me faltan fuerzas para seguir, si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad. El toque de tu espíritu
refresca y el pan, el pan que me da vida y sana mis heridas. Es que tu presencia, Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Es que tu presencia está, el agua que refresca y el pan que me da vida y sana mis heridas. Es que tu presencia, Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón, encuentro la palabra que sana el corazón, encuentro la palabra que sana el corazón. Aleluya. Bendita es tu palabra, Señor, y divina. Descansamos en ti, Señor, y en tus promesas en esta noche. Echamos todas las cargas sobre ti, Dios mío, todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades, Padre, en tus manos están, Señor. Aleluya. Si tú le aclamas, no habrá tormenta que hunda tu barca, no hay horno que te pueda quemar. Si tú le aclamas, no habrá foso ni fiera que te devore. Si tú le aclamas, Él te responderá. Tú le aclamas, no habrá tormenta que hunda tu barca, no hay horno que te pueda quemar. Si tú le aclamas, no habrá foso ni fiera que te devore. Si tú le aclamas, Él te responderá. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Con solo pedirle recibo, con solo buscarle le hallo, con solo llamar a su puerta, Él me abre. Gloria a tu nombre, Maestro, aleluya. Sin ti soy como un vasito vacío, como una nube sin agua. Sin ti la vida no tiene sentido, tiene el sabor de la nada. No imagino la vida sin ti, me muero sin ti, me muero. Solo contigo lo veo todo tan diferente. Contigo puedo respirar y caminar al levantar cada mañana. Solo contigo, solo contigo.
siempre te llevo en mi pensamiento. Eres lo más hermoso que tengo, siempre te llevo en mi pensamiento. Mi Jesús de Nazareno, ay, eres lo más hermoso que tengo, siempre te llevo en mi pensamiento. Ay, eres lo más hermoso que tengo, siempre te llevo en mi pensamiento. Mi Jesús de Nazareno. Gloria para ti, mi Rey, aleluya. La gloria para el Rey en esta noche. Bendiciones para todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Adelante, que el Señor os bendiga. Que la paz del Señor sea con todos y que el Espíritu Santo tenga misericordia de Dios y con Él nos guíe a la verdadera palabra de Jesucristo. Gracias, Noel, y gracias a los hermanos que han cantado esas preciosas alabanzas del Señor. Yo tengo unos textos aquí en el Evangelio de Mateo y no sé, me la ha puesto el Señor así y yo lo leo. Luego ya veremos a ver lo que el Señor dice. En el capítulo 6, versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en el versículo 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta es la porción que me ha dado el Señor. Y buenamente lo que me vaya dando el Señor yo daré con cariño. Necesitamos urgentemente que la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice la Biblia: mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Dice también la Biblia: y les envió la palabra, los sanó y los libró de su ruina. En Juan dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. También dice en Juan: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cristo dice en el capítulo 17 de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay otra forma de conocer el proceder del Dios Padre que por medio de la palabra del testamento bendito, rubricado por la muerte y la sangre de Cristo, justificado por su resurrección. La palabra nos habla de la generosidad del Padre. Se llama concepto. Dice Pablo
que nadie tenga más alto concepto de él que el que debe tener, que piense de él con cordura. Cuando Cristo dice la lámpara del cuerpo es el ojo, está hablando, como dicen los Efesios, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento y sepáis la esperanza, la herencia en los santos y la sobreeminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza del Padre, la cual operó en Cristo y lo levantó de los muertos, la cual también opera en nosotros. Conceptos. Nuestra vida depende de los conceptos que vayamos concibiendo en nuestra vida interior. Y de esos conceptos depende. Por ejemplo, una vez había una iglesia que pues me llamaron para que les ayudara como pastor. Pues hubo algunos que me dijeron que era un poco complicado aquello, que era una iglesia no fácil. Pero yo saqué caso omiso, me fui allí y lo que empecé a hacer es empezar a hablar de la médula del Evangelio, de las entrañas de Cristo y del Padre, el amor. Tanto se llenaron de amor que los obreros, la iglesia, había momentos que solo se podía dejar que la alabanza fluyera, porque es que no se podía aguantar tanta presencia del Señor. En un poco tiempo se ganaron tantos miembros, nació de nuevo tanta gente, se convirtieron tantas personas que se necesitó una mañana entera para pasar por las aguas. La capilla era grande, pero es que cuando se entregaron tanta gente, ya aquello estaba abarrotado de personas cristianas, nacidas de nuevo. Pero yo me pasó una experiencia así que no puedo olvidar. Estoy llorando, buscando al Señor, que cómo hago, que digo. Y tuve una visión y vi una ostra. Dentro de las ostras, en algunas hay algunas perlas. Y vi una espada, algo fino que entraba como un puñal, y abría la ostra y había una perla preciosa que me decía: los que han venido aquí y se han encontrado con lo de fuera no han visto la perla que había aquí. Algunas veces que hablamos de algunos hermanos, tal palabra me dices, tal corazón me pones, dice el refrán, y eso es una realidad. Porque no es lo que aparentamos, es lo que en realidad somos por dentro, y eso solo tiene capacidad de verlo Dios. Entonces, cuando yo hablo de alguien o en una conversación y concibo de un hermano que me tengo que cuidar de él, por ejemplo, yo ya voy precavido. Es un mal concepto. Estimando a los demás como superiores a uno mismo, dice la bendita de su palabra. Nuestra vida camina en los conceptos que tenemos de Cristo, que vamos concibiendo, las experiencias con Él, las experiencias con el Espíritu Santo, las experiencias con el amor de Dios, el Padre. Dicen en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Para toda paciencia y longanimidad. Y nos hizo aptos para participar de
de la herencia de los santos en luz y nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, donde hay redención de pecados en su sangre. ¿Quién hace la operación de toda la fuerza? Dios Padre. ¿Y esa fuerza de dónde viene? Según la potencia de su gloria. ¿Y cómo es la potencia de la gloria del Padre? Dice la Biblia que hay más poder en nosotros del que llegamos a entender con la mente, con nuestro pequeño entendimiento. ¿Qué concepto tengo del Dios Padre? Me fortalece para pasar mi problema, me fortalece para pasar por mis caminos estrechos y por las dificultades de la vida cristiana, la lucha contra los demonios, contra los problemas, contra las enfermedades, contra las carencias de la vida. El Padre me fortalece, y no con una fuerza normal, sino con la potencia de su gloria. Y dice, para toda paciencia. Eso hace Dios, el Padre, en nuestra vida. Bajo ese concepto de su administración para mí, yo voy a tener fuerza en la debilidad por el problema de salud. Voy a tener fuerza de esperanza para toda paciencia por la potencia de su gloria. Y luego no solamente eso, sino que me hace apto para participar de la herencia de los santos en luz. Eso lo hace el Padre. Y luego dice que nos libera de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Dice la palabra, en quien tenemos redención de pecados en su sangre. El corazón del Evangelio en nuestra vida es el amor. Si Dios no estará en estas páginas estarían muertas, sería un libro muerto. Pero es que en cada página, en cada versículo, en cada capítulo, está Dios. Dice en Efesios 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Colosenses hay una fuerza para toda paciencia y longanimidad, generosidad, limpieza, benignidad. Y luego nos traslada y nos pone en un refugio que es el reino de Cristo, un refugio donde hay una sangre que es la sangre del pacto eterno. Y dice el texto en Hebreos, el gran pastor, que es Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. Pero hay una frase en Cristo que nos dice, os es necesario que me vaya para que os mande el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y os hará saber. Dice que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío. Conexión de 3 personas administrando la vida de la Iglesia, para que la Iglesia tenga el concepto de la luz que no equivoca a nadie de camino, que no equivoca a nadie de mensaje, que no son conceptos extraños que concibo de un libro, concibo de una conversación de ciertos hermanos o cierta iglesia y predico bajo ese concepto. No, tengamos el concepto extraído de la esencia, de las virtudes del propio Señor, bañados con la sangre de Cristo, guiados por el Espíritu Santo, encontramos las riquezas del tesoro. Porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es mi tesoro?
llegar al final. ¿Qué dice Pablo? Una de las frases que dice: a mí el más pequeño de los santos me fue dada la gracia para hablar de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Era el más pequeño de los santos. El que se humilla, Dios le ensalza. En otra parte dice, en Filipenses, no que lo haya conseguido, pero prosigo a ver si lo logro. Llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en otra parte dice, de los pecadores yo soy el primero. Tenía los 5 ministerios, era apartado desde el vientre de su madre para revelarle Dios Padre el Evangelio de Cristo, a Cristo Jesús, para que le predicase a los gentiles. Pablo no tenía un mensaje normal. Pablo no predicaba a lo que veía. Pablo formaba. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O por ejemplo en el propio Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado de Cristo, en Cristo está revestido. Y acabo de citar el versículo 3, una miaja, de Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre del Señor Jesús, y esto lo está escribiendo San Pablo, que nos bendijo, incluido Él, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo. El concepto de nuestra salvación no es de sentir, es de tener un cambio por dentro. Es verdad que la presencia cuando viene, lo que te llena el corazón es de paz. Esa es la esencia de la presencia. Un río de paz que te invade el alma, que apenas quieres hablar. La formación de Cristo en nuestra vida es el perdón a los que nos hieren, o a nuestros enemigos inclusive, o a la gente, a todo el mundo. Es que la esencia de Dios es amor. Entonces cuando hay amor, hay Dios. Y cuando Cristo se forma en la vida del creyente, los conceptos cambian. El concepto del cielo, el concepto de la iglesia, el concepto de mi administración, el concepto de la doctrina se va formando conforme a la piedad, conforme al amor, conforme a la misericordia, conforme a la santidad, a la pureza, a la nobleza, a la sinceridad, a la benignidad, a la bondad, a la generosidad, al perdón. El amor no guarda rencor. El amor no tiene envidia. El amor es constancia. Entonces, ¿qué conceptos tenemos del Evangelio de Cristo? ¿Qué concepto tengo del Dios Padre? Dice Pablo, hablando de la generosidad del Padre, dice: el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? ¿A qué se refiere todas las cosas? Y en Efesios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A qué se refiere? ¿Qué concepto tengo de esas frases? ¿Cómo conceptúo al Dios Padre ante mi problema? ¿Qué pasa de largo? Él no es el sacerdote que me deja tirado. Él no es el levita. Él es el buen samaritano. El que dejó las 99 y va en busca de la 100. Y cuando la vuelve, no la vuelve andando. La vuelve en sus hombros, llevándose a cuestas en sus hombros para que sintiera el calor del pastor eterno.
Y entonces es cuando descansa. Cuando el número 100 llega, descansa la que faltaba. ¿Cómo es el padre, el proceder, el pródigo que le pide la herencia y se va? Y cuando ha pecado mucho y cuando ha ido a una provincia apartada y se ve con unos cerdos al final, sin un duro, sin nada, y no le daban ni las algarrobas que le daban a los cerdos. Dice esta frase: en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Dónde le surgió ese concepto? En la miseria, en el problema, en la situación adversa. Le surgió ese concepto y ese concepto lo hizo volver. Le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. El concepto, como dice Pablo, nadie tenga de sí más concepto que el que debe de tener. Y el concepto que llegó a tener el pródigo es que no era digno de ser hijo, pero que lo hiciera un pequeño jornalero, porque un jornalero se dio cuenta que en la casa de su padre era más importante que todos los que había fuera de la hacienda de su padre. Hay conceptos que nos hacen ir al Dios vivo como tenemos que ir. Hay conceptos en nuestra vida que nos guían tan directos a la fuente de la vida eterna, a la gracia para envolvernos de ella, a la formación de Cristo en las entrañas, a tener el amor repartido por entre los hijos de nuestra existencia. Mirar con amor, oír con amor, hablar con amor, perdonar con amor. Cuando lo ve venir el padre, olía a cerdo. Venía bastante harapiento y sucio. El padre no le dio asco de darle besos. Y sin reprocharle nada, traer el mejor vestido, vestirle, calzado a sus pies. Venía hasta descalzo. Anillo en su dedo, renueva el pacto. No le dijo Dios a un profeta: te pondré como anillo de sellar. Es que los sellos se llaman la documentación de compra y venta, de cuando se compraba algo, se sellaba, o las cartas que hacían, se sellaba con el sello. Hizo un nuevo pacto con él, lo renovó. Y coger el becerro gordo y hagamos fiesta. Y dio fiesta a los jornaleros que dejaran de trabajar. ¿Quién le reprocha? Su hermano. Prácticamente era el mejor, aparentemente, pero sin frutos cristianos. Sin frutos de amor de hermano. Le echan cara, lo avergüenza delante de la gente. ¿Qué concepto tenía de sí y qué concepto tenía de su padre que le recrimina lo que está haciendo con el que venía arrepentido? Los que estamos vacíos de la esencia de Cristo y de Dios, que es amor, y del Espíritu, que es amor. Y la palabra en esencia es santidad, santidad, perdón. Cuando ora en el capítulo 17 de Juan, Jesucristo le llama Padre Santo, Padre Justo, Dios verdadero. Ojo, la verdad, la santidad, la justicia es del Dios Padre. La verdad, la santidad y el amor de Jesucristo. Cuando recibiréis el Espíritu Santo, recibís poder. Poder para cambiar, poder para conservar los gestos de Dios en nuestra vida, tanto Cristo como el Padre. Esas administraciones por medio de la palabra y de las experiencias personales con su presencia, nuestra vida por dentro va cambiándose y la luz no son tinieblas.
va disipando nuestras tinieblas, equivocaciones y nos va llenando de la luz. ¿Qué dice la Biblia? Cuando habla de Cristo que viene, el verbo hecho carne, dice en el mundo estaba, en Juan está. Y el mundo por él fue hecho. Y sin él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Y dice una revelación. En él estaba la vida, en Cristo. Y la vida era la luz de los hombres. El tesoro de mi existencia, por cierto, tengo la claridad, es mi Salvador. Yo no puedo vivir sin Cristo. Puedo vivir sin predicar, puedo vivir sin el ministerio. Sin Cristo no. Es que Cristo no es el ministerio. El ministerio es un don. Subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y habla de los 5 ministerios. Y luego en el capítulo 12 de Primera de Corintios habla de los dones y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, ministra. Y cuando habla de los ministerios, habla de Jesucristo. Y cuando habla de las operaciones, habla de Dios. Ojo, Cristo es la esencia de todo en nuestra vida. Es lo más importante. Que yo le llame al Dios y Padre del Señor Jesús Padre y sea una realidad. Que me dé la paternidad del Dios Padre. Me llena mi existencia, me rompe mis turbaciones, me quitas mis temores y me llena de fuerza, de amor, de cariño, de poder, de resignación en algunos problemas que son bastante puntiagudos, que les hacen mucho daño. No es fácil el camino. Estrecho es el camino que lleva la vida, a costo. Y ancho es el que va a la otra parte, a la muerte. Estrecho que a veces cabes de lado y a un trozo de tu vida se quedan en las paredes del caminico. Que no es fácil. Mirad qué testimonio, es un testimonio muy fuerte, pero lo voy a contar esta noche. Yo he tenido contacto con personas, con siervos que han venido de Estados Unidos. He oído testimonios. Una vez hubo una reunión en Valencia que bajaron unos cuantos profetas de Estados Unidos y apóstoles y me permitieron estar sentado con ellos. Y vi la administración. No se iban ni 1 milímetro de la doctrina. Y me enteré de un testimonio. Había en una prisión de Estados Unidos y se escaparon dos presos que eran criminales, asesinos. Y en una casita de un campo vivía un matrimonio. Entraron los dos, cogieron a él y lo ataron a una silla, le amordazaron y violaron a su mujer delante de él. Los dejaron allí destrozados a los dos y se marcharon. Cuando cogieron a estos presos, cogieron este matrimonio para que testificaran lo que habían hecho y ellos dijeron, lo sentimos, pero nosotros les perdonamos porque somos cristianos. La vida cristiana no es sentir una presencia, hablar un poco de lenguas. La vida cristiana no es predicar un mensaje o cantar una alabanza solamente. La vida cristiana es que hay que perdonar a un al que te hace tanto daño. El concepto del perdón de Cristo en nuestra vida es el siguiente: perdonar con Cristo os perdonó. ¿Reprochó algo el Señor al prójimo? No. El samaritano maltrató al herido que porque se había bajado. Yo he estado en Jerusalén y Jericó está abajo de una montaña, que es un valle precioso. Para subir a Jerusalén hay que subir por una montaña.
porque está arriba. Por eso dice descendió. Jerusalén es la ciudad santa. Le podían haber recriminado un poco. ¿Por qué te has venido de lo santo aquí abajo? Si es lo inmundo. No te reprocha, te ama. No te avergüenza ni te humilla, te ensalza. No tiene asco de la suciedad que trae el pródigo, se lo comió a besos. No le dice ni una sola palabra. Era el hermano vacío del concepto del perdón, del concepto del amor y del concepto de la ira. Los conceptos que tenían estaban basados en la palabra que le dice: tanto tiempo estoy contigo y ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Y si queréis leer la parábola del pródigo, que me parece que está por aquí en Lucas, no sé si Lucas 15, un poco más o menos, porque hay un misterio. Sí, mira por dónde he acertado. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. 15:11 de Lucas. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió. Y les repartió los bienes. Y les repartió. No dice: y le dio lo que le pertenecía. Dame lo que me pertenece, lo que me corresponde. No era egoísta. Lo que me corresponde, dice. Y les repartió los bienes. ¿Qué hizo el hermano del pródigo con lo que le dio su padre? Porque les repartió a los 2. La palabra es plural. Les repartió. ¿Qué hizo con el que se fue? Lo malgastó, viviendo perdidamente y pecando. Pero, ¿cómo lo perdió él, que dice: ni un cabrito me has dado, cuando le dio? Aún lo que le da el Padre no sabe disfrutarlo, porque los conceptos que tiene dentro no ves luz, son tinieblas. Por eso se siente con legalidad avergonzarlo públicamente. Juicio sin misericordia estará con aquel que no haga misericordia. Y dice Cristo: en el juicio triunfa la misericordia. Tener el concepto del amor, del perdón, de la misericordia. El Padre solamente le dice una palabra: es tu hermano. Qué potencia es conocer de verdad el proceder del Dios Padre. ¿Hasta dónde llega la generosidad del Padre, que no la comprendo, hermanos? Pero sí que la veo y la abrazo y me humillo y le doy gracias y me quebranto y lloro. Cuando dice Cristo: manada pequeña a la iglesia, no temáis, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué es más importante? Me dirijo a los padres. ¿Qué es más importante? ¿Vuestra casa o los hijos? Los hijos. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Su reino o sus hijos? Su iglesia. Porque la llama manada pequeña y le dice a Cristo que le diga a la iglesia: manada pequeña, no temáis, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso no es predicar ni tener una responsabilidad, la que sea, dentro de la iglesia, desde la que limpia el culto o la que prepara la Santa Cena o cualquier otro ministerio. Es el reino del Dios Padre. Es el reino eterno. Ahora mismo estamos en el reino de Cristo.
sangre nos ha redimido, nos ha comprado. Ahí recibimos revelación, presencia, paz en el corazón, porque en Colosenses nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha plantado en el reino de Cristo. Y en otra parte, por ahí está escrito en la palabra de Pablo, nos sacó de la potestad de Satanás a Dios. Ahora ya estamos en Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un cambio, hay una transformación que ha hecho en nuestra vida. El Dios Padre, pero siempre en Cristo. Y Cristo con su muerte nos santifica, con su sangre nos santifica. El Espíritu Santo con la palabra nos hace renacer. Y nos lleva al Dios Padre, y el Padre nos abraza. Y dile a la manada pequeña que yo le doy el reino. El que no escatimó a su Hijo, como no nos dará todas las cosas juntamente con Él. Hay una frase en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué son las riquezas de la gloria del Padre, hermano? ¿Qué concepto te estamos tomando del Evangelio? El cumplimiento de la conciencia. Culto es adoración a una divinidad. La capilla no es un Dios, la capilla es de ladrillo. Voy a la capilla a adorar al Dios que está en todas partes. Como dice Pablo, en el Areópago a los atenienses. En todo digo que sois muy religiosos, porque tenéis a todos los dioses, al Dios no conocido, es al que yo conozco. Porque en Él vivimos, en Él, dentro de Dios. En Él somos y en Él nos movemos. No está tan lejos de todos vosotros, porque en Él vivimos, dentro de Él. Luego no es un Dios lejano, es un Dios que está con el ser humano, amándonos tanto, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que nos dio a Cristo, que transforma a Cristo en nuestra vida, que nos reviste con Cristo, con todo lo que conlleva esa frase y con toda la dignidad que Cristo tiene. Por eso los conceptos de la luz, por eso Pablo se pone a orar y dice a los Efesios: oro para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza, la herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, la cual opera también en nosotros. El que tiene esa intimidad con Dios, esa relación con Cristo, esa sensibilidad con el Espíritu Santo, que me dice hacer cosas y las hago. Por ejemplo, a mí me mandó hace mucho tiempo, me mandó que cogiera un autobús me fuera de Valencia a Alicante. Cogí el autobús y me fui. Y nada más pisar la estación de Alicante, que bajé un pie, al segundo pie me dice: coge el autobús y vete a Valencia. Y digo: me cubro con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es esto? Yo me puse un poco así. Todavía no conocía bien yo al Espíritu Santo. Como no podía con él, porque me decía que tenía que ir a Valencia, nada, me saqué el billete y yo iba en el autobús, en el asiento de la ventanilla. ¿Qué mal día tengo hoy?, iba diciendo yo. Dios mío, me cubro con la sangre de Jesucristo, pero ¿qué me está pasando? Y dices que venga y ahora que vuelva. Una señora mayor, no sé, le pregunté los años,
pero supongo que ya tendría por lo menos 65 ahora, ya mayor. Llevaba la Biblia encima de las piernas y me dice, ¿es la Biblia? Digo, no de buena gana, porque iba como manifestado. Digo, sí señora, es la Biblia. Dice, y me contó que estaba enfermiga, que le pasaban cosas, bueno, algo terrible. Y he hecho una oración, le he dicho, si tú vives, mándame a alguien que te conozca, para que me hable de ti, para así conocerte. Cayó la gloria de Dios, hermanos, allí mismo. Dijo, es usted la culpable. Y aquella amiga, ¿cómo culpable? Le conté lo que me había pasado y que yo era un pequeñico cristianico que conocía al Señor. Allí mismo nació de nuevo, allí mismo la sanó el Señor, allí mismo, bañada en lágrimas la amiga, allí mismo su vida fue cambiada. Cuando bajó del autobús, bajó nueva. Cuando algo te dice de hacer Dios, siempre hay un fruto que le da el valor a la palabra que Él te ha dicho que es verdadera. Entonces tenemos que confiar en Él cuando nos rozamos con Él. El que trabaja el pan en una panadería se llena de harina. El que trabaja en la carpintería se llena de serrín. El que desmonta los motores se llena de grasa. Y el que se le roza con Dios se impregna de Dios y su esencia, su amor, su misericordia, su perdón. No tiene tiempo para avergonzar a nadie. Cuando dice Pablo, nuestra exhortación no procede de error. Qué palabra más importante. Nosotros, decía Pablo, nuestra exhortación no procede de error. Es que había una procedencia de ciertos mensajes que turbaban a la iglesia en los días de San Pablo. Y en cierta iglesia dice a los tesalonicenses, precisamente, y algún otro, me parece que es ahí, si no es cerca, si algún otro os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, que quiere decir maldito. Y si aún nosotros mismos, dice San Pablo, os predicásemos otro evangelio, también seamos anatema. El evangelio de Jesucristo tiene clavos, tiene espinas, una corona de espinas. Pero también en el evangelio hay un sepulcro vacío. Y el que murió en la cruz de Jesús ya no está ahí, está en la gloria eterna y la majestad, en las alturas, y donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y también dice la palabra en Efesios, por la fe, habita Cristo en nuestros corazones. Y también dice la Biblia que Cristo se va formando en nuestra vida. Y también dice la Biblia que estamos revestidos de Cristo. En realidad, cuando hemos recibido a Cristo en nuestra vida, hemos recibido la administración del Padre, del Espíritu Santo, la cabeza que gobierna, que es Cristo. Dice, la cual la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza de ella sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué concepto tenemos en nuestras oraciones cuando nos dirigimos a Dios? Cuando yo me dirijo al Padre y le llamo Padre, no sé, me lleno por dentro, siento la adopción, siento el sentimiento paterno. Pero cuando me acerco y visualizo a Cristo en el pesebre, salgo llorando. No, es que no lo entiendo, porque hizo eso por nosotros, porque no lo merecemos, hermanos. Que Cristo se dejara escupir en la cara y que lo flagelaran y que lo dejaran de esa forma, como raíz de tierra seca, ahí en él parecía hermosura, varón de dolores experimentado en quebranto. Es necesario, imprescindible, que veamos
veamos a Cristo desde que está en el pesebre, que las huestes celestiales descienden, dice Lucas. Y cuando revelan a los pastorcillos, esa es la señal, lo encontraréis en un pesebre envuelto en pañales. El Verbo, el Creador, como dice en Hebreos 1, en los postreros días, allá antiguamente, no solo por los profetas, en estos postreros días, en estos días presentes, ha hablado por el Hijo, el cual es heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y por medio de sí mismo hizo la purificación de nuestros pecados, de nuestra vida. ¡Viva Cristo! Vamos conceptuando el sacrificio de Cristo, nos vamos acercando a la cruz, para esa sangre que limpia, para ver ese amor del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un texto que yo no entiendo, hermanos. Si alguien lo entiende, pues María viene a decírmelo. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ya tiene profundidad la muerte de Cristo. Tiene tanta profundidad que dice, destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Lo destruyó. Este es el diablo. Despojó principados, potestades, exhibiéndolos públicamente. Clavó el asta que nos era contraria y abrió el camino vivo y nuevo. El velo se rompió, el cielo se abrió, el reino, gloria a Dios. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Hasta dónde llega la gloria del Cristo en la cruz? Tenemos que humillarnos, tenemos que buscar, tenemos que abrazarle, tenemos que llegar a conquistar que nuestro tesoro sea Jesucristo, que nuestro corazón esté en Él, solo en Él, no en el ministerio, no. El ministerio es una pequeña azada que nos ha dado una herramientica. Él es Dios, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el león de la tribu de Judá, que ruge y tiembla el mundo. Es la resurrección y la vida. Descenderá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los que han dormido en Cristo serán levantados, y nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y el cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a tener el concepto claro de lo que es la gracia, de lo que hemos recibido, y vamos a ser fieles a ese llamado que le llama Pablo el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos, que el Espíritu Santo nos guíe toda la verdad de Jesús y del Padre. Y en esa verdad nos envuelva, nos transforme, nos cambie, nos libere. Y gocemos de la presencia de Dios, gocemos de la presencia del Señor. Y gocemos del Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos habla, que nos dice, que nos abraza. Yo creo que ya voy a terminar con un salmo. Dice David, vamos a verlo en el trono sentado a David, vamos a verlo en la corona de rey en la cabeza y el vestido de rey. Y vamos a imaginarnos por un momento que se levanta del trono, se quita toda la ropa de rey, se quita la corona, se pone una piel de oveja, se tira al suelo y dice, Jehová es mi pastor. Se convierte en una oveja, sin trono, sin corona, sin ejército, sin vestidos de rey, sin grandezas, una oveja. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
¿Dónde nos bendice el Padre con toda bendición espiritual? En los lugares celestiales en Cristo. ¿No tiene una similitud de connotación teológica? Mi pastor, nada me faltará, y lugares de delicados pastos me hará descansar. Mis cansancios los quita. Junto a aguas de reposo. Cuando había reposo en la tierra no había guerra. Nos quedan de las guerras. Confortará mi alma, un confort en el alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, para que no haga nada injusto. Y cuando viene el problema, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque me ha revestido de justicia. Adereza mesa, pone mesa en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza, con aceite mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos a morar en la casa del Señor. Que la paz del Señor sea con todos. Siento mucho si me alargo demasiado. Os pido perdón, Noel. Te cedo el canal. Gracias por estar ahí. Que Dios os bendiga, os llene de paz el corazón y la gloria de Dios ilumine vuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Noel. Te cedo el canal.